Bienvenidos al episodio 250 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y tengo el placer de estar acompañado por mi amiga la castigadora, Leticia Bellini. ¿Cómo estás? Muerta estoy, muerta. No pude dejar de pensar. Ya vi la escena 8 veces, Germán, estoy enferma. Este episodio va a estar repleto de spoilers, lo digo desde el minuto cero. Leticia me mandó un mensaje a las 3 de la tarde diciéndome: ¿viste lo que subió Marvel? Y en mi cabeza empezó a circular, ya está, llegó, aparece. Traté de fingir demencia porque podía ser cualquier cosa lo que hubiera subido Marvel, pero yo ya me lo imaginaba. Porque aparte, ¿por qué me vas a escribir? ¿Qué apareció? Claro. Volvió a aparecer Karen Page y enloqueciste. No, era obvio que era él. Pero dije, voy a hacer de cuenta que no pasa nada. No, tal vez me está hablando de otra cosa. Es decir, no me spoileaste. No. Estuvo bien lo que hiciste. Por eso, te pregunté primero. Ahora bien, 21:59. Yo me estaba sentando para ver el episodio. Me llega una notificación de Marvel Studios, porque yo, como buen profesional, tengo activadas las notificaciones para que cualquier cosa que tuitee Marvel Studios me avise, por si llega a ser algo súper importante. El 90% de las cosas que suben es porquería. Me llega una notificación que dice, no sé si One Batch, Two Batch, Penny and Dime, See You Red. Me ponen todos los latiguillos de Frank Castle y dije, eso. Era necesario Marvel Studios que me hicieras esto a las 21:59. Dije, bueno. Yo venía entrando a ver si no lo subían temprano y ya habían cambiado la portada y estaba de fondo la imagen de ellos. Te iba a decir, abro Disney Plus y me aparece Frank Castle barbudo agarrándolo a Matt Murdock, y dije, bueno, evidentemente no tienen la menor intención de ocultar el regreso de Jon Bernthal, que además ya apareció en los créditos. Exactamente, ahí yo empecé a gritar. Así que sí, estamos aquí para hablar no solo de Daredevil, sino de nuestro querido amigo Gatillo Fácil, que ha hecho su triunfal regreso a las pantallas de televisión. Antes de hablar del episodio, me quiero desviar 2 minutitos para hacer un pequeño aviso parroquial, Leti, Contame. que tiene que ver con un libro llamado La última y más hermosa sonrisa, escrito por Mario Greenberg. Mario Greenberg fue mi jefe a lo largo de 7 años y es una persona que al día de hoy quiero muchísimo. Hace bastante que no trabajo con él, hace 4 o 5 años más o menos que dejó de ser mi jefe, pero nunca perdimos el contacto y es una persona a la que le tengo mucho cariño. Mario tiene una hija que se llama Sofía y tuvo un hijo que se llamó Sebi y que se llama Sebi. Para mí es una persona que sigue existiendo gracias a Mario, justamente. Sebi falleció en el año 2008 cuando tenía 11 años. Y a partir de ese momento, y te diría que un poco antes, incluso, a partir de todo el proceso que vivieron no solamente Sebi, sino también su familia por la enfermedad que tuvo, Mario empezó a escribir diferentes experiencias que tenían que ver con lo que estaba pasando Sebi y eventualmente con lo que fue la vida después de que Sebi falleciera. Eso eventualmente se convirtió en algunos escritos que publicaba en un blog, después en Instagram. Hace un par de años hizo también una muestra de arte con un artista que se llama Ale Feijó y que básicamente retrataron el camino de este duelo que atravesó y que atraviesa Mario y que seguramente atravesará el resto de su vida. Y en esta muestra se combinaban algunos relatos de Mario con diferentes obras de arte que retrataban esas situaciones, y una obra de arte hecha por la misma artista, que es Ale Feijó, es la que ilustra la portada del libro La última y más hermosa sonrisa, que acaba de publicar Mario y que yo ya lo tengo en mis manos. Es un libro precioso que linda edición. Gran parte de lo que está en el libro está basado en escritos que yo ya leí muchas veces, pero es distinto el recorrido cuando lo haces dentro de lo que es el formato libro. Claro. Al margen de que lo conozca Mario, es algo que recomiendo a absolutamente todo el mundo, porque antes que ser mi jefe, Mario es un excelente escritor y estoy seguro de que le puede llegar a interesar a muchísimas personas y que hasta les puede ayudar o hacer bien a personas que hayan pasado por la misma experiencia, que hayan pasado por otra experiencia o que no la hayan pasado también. Que bueno, en el libro
pasas un poco de lo que es la rabia, la ira inicial a partir de una historia como la que le tocó vivir, hasta pasar por la tristeza, eventualmente la melancolía y en algún momento reencontrarse con los recuerdos lindos. O sea, es un libro que por más que la temática parezca que es un bajón, no es un bajón. Yo hablo de Sebi en presente siempre, nunca lo conocí, pero siento que Mario lo materializa permanentemente y para mí es alguien que existe. Es una persona que siempre estuvo presente por la manera en la que él lo sigue haciendo estar presente. Así que bueno, lo recomiendo para todo el mundo al que le interese. Lo pueden encontrar en buscalibre.com o buscando también a la editorial, que es Niña Pez. Tiene re lindas ediciones, Niña Pez. Así que bueno, eso, quería recomendarlo de nuevo porque me parece que es recontra recomendable. Y al margen de eso, y volviendo un poco a la temática que nos reúne, me parece interesante mientras venía, porque justo hoy Mario me dio el libro y lo empecé a leer, y me hizo pensar en el duelo y en las diferentes maneras de atravesar un duelo, y justamente nos toca hablar de un episodio en el que vuelve un personaje que está marcado por el duelo, y lo que me parece interesante es que no hay una manera de vivir las pérdidas. Esta es una serie que además se está metiendo con eso, porque una de las conversaciones centrales que sucedieron en este episodio, de las que vamos a hablar, tienen que ver con la manera en la que el protagonista está lidiando con un duelo que parece que lo tiene bastante trabajado, pero en realidad vemos que no. Lo tiene bajo la alfombra. Y en el otro extremo lo tenemos a un personaje como Frank, que es lejos uno de los personajes más complejos que ha pasado por la pantalla en productos de Marvel. Pero lo más importante es que llegó el momento de hablar de él. Leti, vos lo esperabas un poquito más adelante, me parece, pero llegó en el episodio 4. Sí. ¿Qué te pasó cuando viste ese tweet o ese reel, no sé qué habrá sido, que subió Marvel a la tarde? Me emocioné mucho. Dije, sí, es hoy. No, se terminó la espera. Y a partir de ahí fue puro manija y empezar a ver que todo el mundo replicaba la noticia y después ya cuando entré creo que entré a las 9 por las dudas a ver si ya estaba el episodio, ya habían cambiado la portada y dije, listo, ya está, soy con ese lucaso de pordiosero viviendo en la concha del mono a la vuelta y ahí, pero para abajo. Quedé descolocada, realmente aún esperándolo quedé descolocada porque no me esperaba lo que vi, no me esperaba un reencuentro de este calibre entre ellos, que evidentemente se siguieron viendo en estos ahora oficiales 7 años entre lo que vimos en la temporada 3 de Netflix y la temporada 1 de Born Again. Y es como que digo, no están como chanchos, pero más o menos, porque Matt sabe dónde va, lo va a buscar, piensa que lo puede ayudar, le pregunta medio en joda, medio en serio, ¿estás planificando el próximo asesinato? O sea, me parece que Matt no fue a la fácil. Me parece que tomó la mejor decisión que podía haber tomado. Porque esta decisión bueno, la podía haber hablado, ahora justo estoy haciendo el rewatch de la temporada 1 con el padre Landon, que era con quien podía hablar de estas cosas, pero se quedó sin un par, porque lo que necesita él es un par que sepa lo que es estar luchando con los demonios de la violencia, con estas ganas de querer matar a alguien porque se cometió una injusticia y no tiene a quién recurrir en ese caso. Y entonces, bueno, vamos a verlo al loco de mierda a ver qué me dice. Porque yo no sé cuáles eran las expectativas reales de Matt. No me las termino de poder imaginar al ir a ver a Frank. ¿Vos qué pensás? Yo prefiero guardarme mis comentarios para un poco después porque quiero ir un poco más despacio. No me quiero meter ya de lleno en la relación entre Matt y Frank porque me parece que diste en el clavo hablando de cómo se está sintiendo Matt únicamente, al margen de si aparece o no aparece este personaje periférico que es el Punisher, porque es de alguna manera parte de la periferia de Matt Murdock, pero creo que hay algo central en este episodio y que sigue fortaleciendo de alguna manera los paralelismos con la historia de Fisk, que es que son dos personajes despojados de sus identidades y de sus entornos más naturales. Y es algo que al final del episodio se va a empezar a
desarmar y a apuntar a rearmar las identidades con las que estamos un poco más familiarizadas. O sea, era momento de esperar que se les cayeran las caretas. Son personajes que no se están comportando como se comportarían naturalmente las versiones que nosotros conocemos, y ahí es cuando me parece interesante volver una vez más brevemente a lo del cambio creativo. Porque esta serie fue planteada inicialmente como un relanzamiento del personaje que en términos de continuidad lo que iba a mantener principalmente iba a ser a los dos actores principales, y todo lo demás iba a quedar bastante ambiguo y tapado, te diría. Mientras que en esta versión que tenemos acá, esas nuevas caretas que tienen tanto Matt Murdock como Wilson Fisk están en función de lo que vimos en los años anteriores. Y me atrevo a decir que esta versión de Punisher, también por algunos comentarios que hizo John Bernthal después del estreno del episodio, también está repensada para servirle a lo que se contó en la serie original. Y en ese sentido me parece interesante hacia dónde están yendo los personajes al margen de lo que es Punisher. Es decir, Matt y Fisk tienen caminos bastante claros por delante, que creo que en ambos casos va a haber un renacimiento, haciendo referencia al título de la serie, que los va a convertir en una versión nueva de lo que conocíamos anteriormente. Pero mientras tanto los estamos viendo en un plano bastante diferente al que estamos acostumbrados. Sí, son personajes en crisis ambos. Este episodio, como decíamos, se trabajó como parte de la primera tanda que se trabajó antes de los cambios creativos. Está dirigido por Jeffrey Nachmanoff, que es el primer episodio que dirige para esta serie, y es uno de los 3 directores que grabaron episodios durante esa primera parte de la producción de la serie, la versión de Matt Corman y Chris Ord, los guionistas principales originales. Jeffrey Nachmanoff es guionista y director, fue uno de los guionistas de la película El día después de mañana. También escribió y dirigió la película Traitor, protagonizada por the one and only Don Cheadle. Y bueno, dirigió un montón de episodios de series de todo tipo: Homeland, Chicago Fire, Chicago PD, Lovecraft Country y muchas otras. Y el guión del episodio estuvo escrito por David Feige y Jesse Wigutow. David Feige no tiene nada que ver con Kevin Feige. Fue lo primero que fui a googlear. Lo primero que piensa todo el mundo es que es el primo de Kevin Feige y no tiene nada que ver con Kevin Feige. No. Y de hecho, además de ser escritor, es abogado. Es una persona que trabajó como guionista y como productor en muchas series de temática legal, como The Firm o Doubt. Pero antes de eso, trabajó durante muchos años como defensor público en el Bronx, en Nueva York. Que es algo que me parece que... Datazo. Yo ya tenía este dato antes de ver el episodio, y a medida que iba viendo lo que pasaba, sobre todo en la trama más legal que tiene que ver con Matt Murdock y... La trama de los pochoclos. Y claro, y este ladrón de pochoclos que es una historia bastante particular, que yo digo, cuando arranca, digo, no sé si tengo ganas de ver este caso legal, sobre todo después de haber visto lo de White Tiger, y una vez más me cerraron la boca porque me pareció recontra interesante lo que se planteó en muchas de las escenas que tienen que ver con esa subtrama. Y de nuevo, yo ya tenía este dato, y a medida que avanzaba el episodio, digo, está clarísimo que esto lo escribió un abogado, porque hay mucho ida y vuelta. Algo que alguien que sabe de leyes, sí. No solo por las leyes, sino por la dinámica del mundo de un defensor público, además de personas que claramente están en situación de desigualdad y que... Sí, en situación de calle. Y aparte, viste que se convierte todo en un trámite. Bueno, la última vez le dimos 30, ¿te parece que le dé 45? Va charlando medio así, con la mina de que está llevando el caso. De Letonia. Y no, dale, ¿qué 30? Poneme 15. En el medio se la chamulla, además, porque es Matt Murdock, obvio. Porque obvio, aunque tenga novia, mucha gente rostizándolo para bien, diciéndole... ¿Viste el meme de Black Swan que dice el whore en el espejo? Bueno, pero puesto con la foto de Matt Murdock. ¿Puedo decir que me encantó la química con la mina esa? Tienen la re química, boludo. Siento que tiene 50 veces más química que con Heather Glenn. Le pido disculpas a Margarita Levieva, que no tengo ningún problema con ella, pero siento que no hay manera de que no terminen en la cama, si es que no pasó eso. De hecho, me parece que ya pasó, porque hay mucha química. Puede ser que haya pasado, sí. Al margen de la química entre ellos, siento que hubo mucha cocina legal y del mundo de
de los abogados y de los defensores públicos, que me parece que fue una buena incorporación al equipo de guionistas de David Feige. Y por otro lado está Jesse Wigtow, que es un escritor un poco más nuevo, con menos trayectoria, que se sumó después de que Darío Scardapane se convirtiera en showrunner de la serie. Y de hecho escribe con él uno de los episodios que vamos a tener al final de la temporada. Así que seguramente el grueso del episodio se lo debemos a David Feige, el guionista original. Y Jesse Wigtow debe haber aportado diferentes elementos que tienen que ver con la llegada de Darío Scardapane. Por ejemplo, toda la escena con Punisher, con Frank en realidad. Es que te decía que este episodio le vi los hilos más que a otros. ¿Ah, sí? Sí. A mí no me pasó eso. Sí. Sentí desconexiones con cosas. O sea, me pareció un loco. Me lo sentí como un episodio de un loco. De pasa esto, pasa otra cosa, una que es graciosa, con los nenes cantando. Y después vamos a lo del Punisher y después vamos al... arranca con los pibes de fiesta tomando queta y tequila, no sé qué. Es como que pasó por muchos estados. Me pasó con la segunda vez que lo vi, que lo noté más inconexo en ciertos puntos. Yo tuve otro problema con el episodio, que ahora en un toque lo vamos a hablar, pero al revés que a vos, me pareció uno de los episodios más homogéneos, que no es que el anterior no me lo haya parecido, el anterior también me pareció que se sintió como un episodio sólido, escrito por una persona con una visión concreta, y hasta me pareció mejor dirigido que el episodio 2. El episodio 2 es el que siento que se le ven un poco más los hilos. Este me pareció que fue consistente, pero por ejemplo la conversación entre Matt y Frank tiene una referencia a Bullseye, que es la primera vez que se usa el nombre de Bullseye, y eso me llamó mucho la atención. Sí. Pero me llamó mucho la atención porque digo, ¿por qué no lo nombraron así en el episodio 1 directamente? Pensé que no lo estaban nombrando con ese alias porque faltaba algún tipo de transformación o algo, pero al margen de esa referencia, hay diferentes elementos en esa conversación que tienen que ver con lo que se trabajó en el primer episodio, así que seguramente eso corresponderá un poco más a Jesse Wigtow. Pero igual siento que el grueso del episodio va más en línea con la propuesta original de la serie, solo que está pulido. Es un episodio que lo sentí pulido para que encaje con la nueva versión de Daredevil Born Again. El problema que tuve no tiene que ver con estos hilos de los que hablamos, sino que siento que a nivel estructura de episodio, no sé si me faltó algo, pero tuvo una progresión rara. Fue más una seguidilla de debates filosóficos. De cuestiones, sí. Sin una progresión de introducción, nudo y desenlace como tuvieron los episodios anteriores. Claro, sí. Sí hubo un camino en lo que respecta al viaje de Matt y de Wilson Fisk a lo largo de toda la temporada, porque el lugar en el que terminan... Ellos siguen avanzando, digamos, o sea, se siguen transformando. El lugar en el que terminan es diferente al lugar en el que los vimos al principio del episodio, pero siento que es más unida y vuelta de cosas que van pasando y que no tienen un flujo tan prolijo y tan armado dentro del episodio. Ahora, lo que pasa dentro del episodio, por más que no siga un flujo de ese estilo, me parece tan interesante y tan bien escrito que no me molesta. Sí me distrajo un poco, por ejemplo, el recurso de mostrar a este villano, que no sé si lo podemos llamar ya por su nombre de los cómics o no quiero spoilearte, pero me parece que no es muy... Sí, yo creo que sí. Bueno, estamos hablando de Muse, el villano que aparece al principio del episodio. Yo pensé, bueno, este va a ser un episodio que... todo esto pasó en mi cabeza mientras veía los títulos. Este episodio va a volver a mostrar a Punisher, porque evidentemente va a pasar, porque me lo spoileó el mismo Disney Plus. Pero también va a ser un episodio muy centrado en Muse, evidentemente, porque... 2 escenas, pero repotentes. Porque el prólogo del episodio está dedicado a él. Ahora, Muse no volvió a aparecer en todo el episodio. Aparece recién al final, en una escena que es... Casi postcréditos. Sí, pero es una continuación de lo que vimos al principio. Ni siquiera es que es otra víctima, es la misma víctima. Es la misma. Entonces me pareció raro. Para mostrarme la misma escena, me lo hubiera mostrado al final, nada más. Y que sea un cliffhanger. Un tease para lo que va a venir la semana que viene. Me quedó descolgado al principio del episodio y me
afectó la experiencia del resto del episodio, porque estaba todo el tiempo pensando a ver en qué momento lo nombran a Muse. Hay cosas que yo sé del personaje que tienen que ver con los cómics que entonces me llevan a estar un poco más pendiente de si muestran esto, o pasa esto, o nombran esto. Y yo descubrí algo. No spoileé porque el otro día te acusaron de spoilear, Leti. No spoileé nada, son teorías. Y te defendí. No spoileé, yo dije que era teoría. Vamos a blanquearlo porque esto es como LAM. Acá hablamos de las cosas que nos dicen y aparte no fue para nada agresivo el comentario, pero dijeron, cuando vos dijiste que ya sabías en qué episodio aparece Punisher... Yo lo leí como especulación, no como información. Por eso, siempre hablamos a nivel teorías. Y aparte, lo que yo sé, si confirma o desmiente tu teoría, yo no te lo digo, justamente por eso. El tema con esto fue, aparece una persona con la calavera de Punisher al final del episodio, la semana pasada, y lo que decía el comentario es, si vos ya sabés que Punisher no aparece antes de tal episodio, me estás spoileando que este efectivamente no es Punisher. Pero nosotros dijimos que yo por lo menos no manejaba la información de si era o no era Punisher, el de la semana pasada. No, yo tampoco, nadie la manejaba. De hecho, al día de hoy, si querés, no sabemos. Pero hay dos cosas. Uno, nos parece que no es por una cuestión simplemente de teoría y de especulación que no tiene que ver con los actores. Y dos, Jon Bernthal no estuvo la semana pasada, no está en los créditos. Ese no es Jon Bernthal. Eso no significa que cuando apareciera Jon Bernthal, fuera en el episodio 4, 5 o cuando fuera, tal vez puede haber una escena desde otra perspectiva en la que vemos que ese personaje es Jon Bernthal. Pero bueno, todo esto para aclarar que acá no solo no se spoilea, sino que se cuida casi como si fuera un jardín de infantes, un kindergarten. Leti, yo, ¿sabés? Sí, me tuviste que amestrar porque yo no era de esas. Vos sabés cómo soy yo con los spoilers. Yo soy nivel, no me digan nada, no me muestren ni el póster. Si ayer le dije, soy la persona con la que más cuidado tengo cuando le pregunto algo, le aviso algo. No manejamos spoilers y si tenemos spoilers no los visibilizamos. En el caso de Muse es un poco más complejo porque yo me tengo que cuidar mucho, pero mucho más, porque al personaje lo conozco del cómic de Soule y... Claro, yo no sé nada del personaje. Hay cosas en la serie que la línea entre la teoría y la confirmación es muy delgada. Me parece que es medio evidente ya a esta altura que Muse tiene que ver con los grafitis que estuvimos viendo, porque vimos que... Están firmados por él. Exactamente, está la firma y además vimos que en su guarida tiene piezas de arte y demás. Ahora, hay muchas más cosas que tienen que ver con el personaje. Por ejemplo, por qué se llevó a esta persona. Yo entiendo que es la misma persona, la del principio y la del final, porque si no me equivoco... Yo también entendí lo mismo. Eso me molestó. Hubieras mostrado que era otro tipo de última, pero bueno. Más serial la cosa. No se sabe todavía por qué tiene a esa persona secuestrada y por qué le está sacando la sangre. Yo lo sé. Yo tengo una teoría, pero es muy borde con la realidad, me parece. A ver. Y pinta con la sangre. Como que le hace algún proceso a la sangre para poder hacer pintura. Ok. Bueno, es una teoría interesante. Y sigo insistiendo que para mí es el pibe que fue a verla a ella en la firma de libros. Ok. Para mí es el mismo personaje. Me gustó mucho el diseño de la capucha. Muy Rorschach. Sí. Muy en esa onda. Sí. Me sigo cosiendo la boca. Hay algunas diferencias con el cómic. No lo estoy diciendo ni como algo positivo ni negativo. ¿En el diseño? El diseño es muy parecido, pero hay cosas distintas. Bien. Que va a ser interesante cuando podamos hablar con un poco más de libertad del tema. Nada, es uno de mis villanos favoritos de Daredevil, tengo que decir. Que, bueno, bien. Cuando me enteré que lo iban a hacer para la serie, me puse muy contento. Porque es un personajazo para mí. Es un personaje que es complicado en algunos aspectos de llevar a la pantalla por cosas que todavía no viste y que creo que las están resolviendo bien. Y es todo lo que voy a decir al respecto. Y ahora quiero saber más. Wikipedia cuando termine de grabar. Arre. No, leete el cómic de Soule, si no, que es... son relativamente pocos los episodios, los capítulos en los que aparece Muse. Lo que me parece interesante es que la introducción en el cómic es relativamente similar en el sentido de que primero vemos su arte y eventualmente vemos al artista. Esto lo puedo decir ahora porque ya tampoco era súper difícil de descifrar. Vos misma dijiste cuando te pregunté por Muse originalmente, creo que puede llegar a tener algo que ver con los grafitis. Y sí, yo te dije los grafitis van a ser importantes en algún momento. Y en el cómic Muse arranca así, arranca como obras. Claro.
en este episodio hay un plano bastante grande que muestran uno de los grafitis y van directo a la firma. Pero bueno, un poco me pasó eso con Muse. Caí con la expectativa de que el episodio se metiera con eso y hasta ciertas dudas, porque digo, van a introducir a Muse y a Punisher en el mismo episodio. Como que sentía que era mucho para una misma historia. Lo que intuyo es que Muse no estaba en la versión original de este episodio y que lo están insertando un poco más como para ir vendiéndolo y generar anticipación, porque si no se quedan grafitis y grafitis nada más. Pero bueno, siento que podría haber estado manejado de forma un poquito más prolija. Al margen de eso, el resto del episodio lo sentí súper sólido en términos de guión. No me pasó lo que te pasó a vos de que le viste muchos hilos. Más que nada desde lo estético, como que estéticamente están muy distintas las cosas que quedaron del scrap original versus las nuevas. El encuentro de ellos dos me hizo parecer mucho más a la temporada de Netflix por la iluminación, por la puesta de cámaras y todo, que las partes también. Al ser tanto de día no nos permite, como estamos viendo las vidas diarias de ellos, no las nocturnas que son las que estamos acostumbrados a ver, por ahí me di cuenta que me choca tanta luz todavía, y más ahora que estoy haciendo el rewatch, que es todo oscuro y negro y amarillo y rojo. Entonces es como que me contrasta más con esto de que sean escenas de día, que no era lo que estábamos acostumbrados a ver generalmente en la serie original. Me cuesta entrenar el ojo para acostumbrarme a esta nueva estética que tiene la serie, pero en escenas como la de Frank y Matt veo cosas de aquella época y creo que me gusta más esa estética que la que estoy viendo ahora. Por lo menos la estética diurna que estamos viendo ahora. Igual en la serie original había escenas diurnas, pero había algo más crudo de la cámara en la calle. Sí. Que en esta serie está como muy, muy vainilla. Muy pulcrito. Y hay algo a nivel fotográfico que a mí no me enloquece y que yo creo que en la segunda temporada se va a ver distinto. A mí me parece que en el primer episodio, que estuvo dirigido por Benson y Murhead, se acomodaron demasiado a la estética de los episodios que estamos viendo ahora, porque ellos filman de otra manera. Vos ves la segunda temporada de Loki, por ejemplo, y fotográficamente no tiene nada que ver con la primera temporada que estuvo dirigida por Kate Herron y que está re bien dirigida también, pero hay algo en el grano de la cinta, en la textura de las imágenes. A mí me pasa con los colores. Y de cómo se mueve la cámara, que en la segunda temporada de Loki es completamente disruptivo para lo que habíamos visto antes. Y acá no lo vi tanto. Lo veo en otras cosas, lo veo en algunos recursos de lente que hay en el primer episodio, como lo que hablábamos de cuando Matt... de los sentidos aumentados. Cuando se aumentan los sentidos. En este episodio también hubo un movimiento de lentes que... Se cruzó con el policía. Que igual no es nada... es algo que se viene haciendo desde hace 80 años en cine. No es que lo inventaron Benson y Murhead. Probablemente haya estado en la versión original dirigida por Nachmanoff. Pero creo que lo que vimos hasta ahora respeta más la estética de la propuesta original de la serie y que recién a partir del final de la temporada y sobre todo de la temporada que viene se va a empezar a sentir más parecida a la serie original. Me pasó en la terraza, en esa escena que está Matt de día, sí. Que se ve todo ese fondo que al margen de lo digital hay como se siente como que le pusieron 3 filtros de Instagram, pero creo que eso se va a diluir a medida que avancen los episodios y estoy convencido de que al final de la temporada y sobre todo en la temporada que viene va a haber una estética mucho más parecida. Claro, cuando haya una cohesión total. No, porque además en la temporada que viene van a poder decir, bueno, listo, ya está, cortamos, a partir de ahora esta es nuestra historia, la contamos como nosotros queremos. Benson y Murhead son directores que me los imagino replicando mucho más lo que es la serie original que lo que estamos viendo en estos episodios. Pero también haría demasiado ruido que, no sé, que saltaran de una escena como la de Wilson Fisk con los nenes en el colegio, que ahora vamos a hablar de eso, a una escena de Matt y Frank que sea recontra pasada de rosca al nivel Benson y Murhead. Es cierto que esa escena está un poco más en línea con la serie original, pero tampoco se siente 100% Marvel Netflix, porque todavía estamos como en una zona bastante gris. Tendríamos que hablar, por un lado, del camino de Matt
en este episodio, que incluye a Frank Castle, y por otro lado, del camino de Wilson Fisk. Te propongo que arranquemos con Matt. Y quiero empezar por el título del episodio, que tiene bastante que ver con alguna de las cosas que le va a tocar vivir a Matt en este episodio. El episodio se llama Sic Semper Systema, que es una frase en latín que se traduciría en algo así como así es siempre con el sistema o así pasa siempre con el sistema. Esto es una referencia a otra frase en latín que es un poco más popular, que dice Sic Semper Tyrannis o así es siempre con los tiranos, así pasa siempre con los tiranos. Es una frase que se dice, es 99% probable que no sea así, pero en algún momento se atribuyó a Marco Junio Bruto, que se dice que se lo habría dicho a Julio César en el momento de su asesinato, o sea... cuando lo cagaran a dagazos. Andá a chequear sí. Que cuando... No, ¿qué balazo? La antigua Roma. No, dagazos, dije. Dagazo, perdón. No, ¿sabes por qué? Porque también se dice que se lo habrían dicho a Lincoln cuando lo mataron. John Wilkes Booth. Es una frase que en medio quedó circulando como un lema de que el tirano siempre termina cayendo por su propio peso o porque lo tiran. Y se fue resignificando además, porque como siempre pasa con estas frases, se usa para hablar de tiranos y también se usa para hablar de gente que no es tirana pero que es considerada tirana. Bueno, no nos vamos a meter en estas discusiones porque estaríamos 2 horas, pero es una frase que habla de que el tirano va a terminar cayendo inevitablemente. Nada que tenga que ver con la tiranía se puede sostener indefinidamente, y de alguna manera lo que nos está diciendo el título del episodio es que el sistema también cae. Sí. Y es un episodio que se mete bastante con el sistema. Sí, hay referencias claras al sistema, desde cómo funciona cuando Matt va a negociar con la piba, con la cajera, digamos, con la clerk, no sé cómo se traduce, con la asistente legal por la fiscalía. Se lo dice Frank también en un punto. Y yo lo relacioné también porque hay un episodio del Punisher que se llama Semper Fi, que es como el leitmotiv de los Marines. Siempre es como Semper Fi vendría a ser el corto de Semper Fidelis, siempre fiel a tus compañeros, digamos. Por eso yo asocié el título más por ese lado que la compleja explicación de Brutus Aurelius cagando a balazos a Julio César. Está bien, vos ves latín y dijiste, va a venir mi hombre. Viene el macho a pisarme. Sí, yo creo que igual hay un juego con eso también. De hecho, cuando salió la lista de episodios, porque está toda la lista de los episodios, pero no el orden en el que se van estrenando, yo leí especulaciones de en Sic Semper Systema aparece Punisher. Simplemente por una cuestión de que se recurre al latín. La asociación. Datazo. La primera vez que aparece el Punisher en el episodio 1 de la temporada 2 de la serie original. Hace 9 años se estrenó un 18 de marzo y el Punisher vuelve a Daredevil un 18 de marzo. 9 años después. Mirá vos lo que es la serendipia o serendipity. Serendipity, no sé cómo. ¿Serendipia será en español? Y estamos hablando de este episodio que tiene que ver con abogados además, y se está estrenando el 20 de marzo, que es nada más y nada menos que el cumpleaños de Ian, el abogado de este podcast, que no está presente en este momento, pero que me encantaría que la gente vaya a llenarle el Instagram y el Twitter de saluditos. Sí, yo estoy más como para hacer lo que hicieron en Olga, de cuando le mandaron a ponerle viejo meado a Pepe Cibrián. Vayan y pónganle viejo meado. Yo no tengo tanta confianza como para decirle viejo meado, así que le mando un feliz cumpleaños nada más. Bueno, pero al margen de lo que es Frank Castle... Perdón, ¿hay algo más que no sea Frank Castle? O sea... ¿Cómo? Está el Leroy. Leti, yo pensé que íbamos a hablar del Leroy hoy. Leroy, este personaje, ay Dios. Que primero me cayó como el orto, pero después... ¿Cuántos chistes de ciego por minuto tiró, boludo? Está bien, pero después me pongo en el lugar del tipo y digo, che... Me termina dando pena. Tenés razón. Sí. Sobre todo cuando dice todo lo que están haciendo sale más caro que el paquete de pochoclo. Claro. Entonces... Es que tiene razón. Y después te pones a pensar la introducción del tipo ahí detenido por los 2 policías claramente comedores de pizza gratis, sí, morfándose los pochoclos, ellos 2 blancos, uno con bigote, sí, o sea, todo el estereotipo arquetípico
tipo Así. de gorra, de botón, y el tipo negro, sentado, detenido por robarse un pochoclo de una bodega encima. Sí. Ni siquiera es que asaltó. No. O sea, ¿está bien? No está Está bien. bien, pero era un hurto. Debería estar agradecido de que solamente se lleva 10 días de cárcel y que probablemente salga a los 7. Contando el día presente, porque ¿cuántas veces dijo más contando el día presente? O sea, la verdad es que Matt le hizo un combo bastante copado, pero aún así es totalmente injusto cuando te pones a pensar en lo que le cuesta al tipo y lo fácil que se cae en, bueno, pero en lugar de robar, ¿por qué no hizo tal cosa? Está bien, pero estoy seguro de que... Primero que lo debe haber intentado, porque él dice, Sí. falté a mi cita obligatoria porque estaba haciendo la probation, y me pongo a pensar que seguramente para llegar de un lugar a otro tuvo Que juntar monedas pidiendo. 4 subtes además para combinar y todos los quilombos que cuando vos tenés ciertos privilegios no te das cuenta y no hace falta ser millonario ni ser de clase alta para tener privilegios. Hay gente recontra laburadora que sale de su casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 11 de la noche y que también tiene privilegios. Si a esa gente le cuesta, con los privilegios que tiene, que los privilegios no tienen que ver necesariamente con lo económico, tienen que ver con tu entorno, con tener un padre o una madre que te apoye, que te ayude a encarar la carrera universitaria que querés, o el laburo que querés, o que te banque con las decisiones que tienen que ver con tu vida personal, como estar fuera del closet. Claro. Eso es un privilegio. Para una persona gay, lesbiana, trans, o que tenga una orientación o una identificación de género que vaya en contra de la norma, tener una familia que te acepte como sos o tener un círculo de amigos que te acepten como sos es un privilegio. Ya eso marca una diferencia enorme en cómo encarás tu día a día comparado con una persona en una situación similar pero que no sea aceptada. Esas pequeñas cosas son microprivilegios que parece que no... Quedamos por sentados y no... Pero son sí. privilegios y te cambian el día a día. Entonces, a este tipo, olvídate de si tiene o no tiene plata. No tiene sostén en la vida No. y nunca lo tuvo. Y seguramente ha tenido que recurrir muchas veces. Yo sé que es todo muy garantista, muy... Zaffaroni, lo que quiera. Sí, pero déjame siempre de esta vereda. Es una serie que marca una posición editorial con respecto a ciertas cosas. Sí. Hay gente que puede no estar de acuerdo y es totalmente válido. O sea, no hace falta estar de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. También puedes decir, todo bien con lo que estás diciendo, pero yo tuve todos estos problemas y nunca robé un paquete de pochoclo. Perfecto. También es una posición privilegiada, la mía, la de poder ponerme a comentar todas estas cosas Sí. cuando nunca tuve la necesidad de hacerlo. Y si hubiera tenido la necesidad de hacerlo y no lo hubiera hecho, perfecto, pero nunca pasé por ahí. Entonces no puedo hablar realmente de lo que se siente. O sea, solamente puedo dar mi opinión, pero tampoco estoy bajando ninguna verdad revelada. Así que eso también es un privilegio y lo entiendo y no necesariamente tenés que estar de acuerdo. Ahora bien, la serie lo está planteando como parte de lo que piensa el personaje, porque yo sé que Matt piensa así. Sí. Le dice, tenés razón. Claro, dice, no te puedo decir nada, tenés razón. Y es el principal personaje que intenta pelear contra el sistema, y por eso me parece tan interesante que esta trama, que en un principio parecía tan intrascendente, encaja muy bien con todo lo que le termina diciendo Frank cuando finalmente se encuentran respecto al sistema. Sí, sí, porque en este camino de Matt, me parece que también esto de ponerse... Él siempre está en contacto con otras realidades, pero que le pegue tan en la jeta como lo de Leroy, me parece que, por lo menos por lo que venimos viendo hasta ahora, hace rato que no le tocaba un cachetazo así con un cliente, con un defendido. Entonces es como ver que él, como abogado, sigue estando centrado, digamos. No se deja llevar por pelotudeces. Porque yo con el caso de White Tiger, digo, cuando saca la máscara, digo, ¿es manotazo de abogado o es estrategia? Y puede ser las dos cosas. Entonces, ver que entró en eje en esta charla después de tenerla con Leroy, digo, bueno, por ahí sigue siendo el mismo Matt, pero necesito verlo más en la corte como para poder saber hasta dónde está filtrando, o sea, a lo que voy es, hasta dónde no está filtrando la frustración por no estar actuando como Daredevil
y que eso permee en su carrera de derecho. A eso me refiero. Cuando tuvo lo de White Tiger, digo, es esa rabia que le provoca no poder pegar un puñetazo, entonces agarro y lo expongo y lo mando al frente. Como esa misma prepotencia que le da el traje rojo. En ese sentido lo digo. Y creo que cuando vuelve al eje con charlas con un tipo que no tiene nada de nada y que dice le sale más caro al sistema tenerme 5 días preso que los paquetes de pochoclo que me robé, es como que lo vuelven a poner en eje en esa categoría, en esa porción de su vida que sabemos que no es la que más lo termina de satisfacer, porque si no, no tendría que buscar la otra. Entonces creo que teniendo en cuenta eso, más el ir a verlo a Frank con la excusa de la bala pedorra, al margen de eso, qué bueno que está la secuencia cuando descubre cómo fue a parar la bala a la boca de tormenta, con la botellita muy bien filmada, muy bien filmada. Y cuando se empezó a meter por un edificio abandonado, túnel, recoveco, que parece, no sé, como una fábrica abandonada, un hospital abandonado, no sé qué mierda. Yo digo, acá está, acá ya se viene. Y cuando apareció la imagen de ellos dos con Frank con el hacha, yo ya la había visto, así que no me sorprendió porque... Sí, hay una cosita que sacaron del tráiler. Sacaron, quiero decir que estaba en el tráiler y acá no lo incluyeron. Porque quedó bastante memorable. Además, en el primer tráiler está el encuentro entre ellos y Frank lo tiene contra la pared y tiene el hacha en la mano. Y Matt le dice, si no te molesta, ¿podés bajar el hacha? Y Frank lo baja, se lo queda mirando un segundo y vuelve a levantarlo y golpea. Tenés razón, Parece sí. como que lo va a golpear a él, pero golpea al lado, evidentemente. Eso lo sacaron y me quedé un poco esperando, pero porque nada, lo vi tantas veces en el tráiler, sobre todo porque en el último tiempo lo volví a ver varias veces, que estaba esperando que pasara. Yo no volví a verlo. Igual siento que funciona mejor como quedó en el episodio. Nada, el Punisher es medio como un Rottweiler que reacciona, sí, es reactivo, pero al toque baja, sí. sobre todo con él. Hay algo de respeto entre Frank y Matt, pero sobre todo me atrevería a decir de Frank hacia Matt, que Punisher nunca va a ser el enemigo de Daredevil. Por lo menos no a esta altura. En la temporada 2 había como una cosa más de desconfianza y de escepticismo por parte de Punisher respecto a lo que Daredevil hacía, pero no dejemos pasar algo importantísimo que de alguna manera viene a confirmar ciertas teorías que manejábamos de la segunda temporada, que es que, como no podía ser de otra manera, Frank ya sabe que Matt Murdock es Daredevil. En la segunda temporada nunca nos confirman esto. Hay un par de escenas en las que Frank escucha la voz de Matt y gira la cabecita y hace como un movimiento y te dan a entender o te sugieren que se dio cuenta, que se está dando cuenta. Y bueno, en la pelea final contra la mano lo ayuda a la distancia disparándole a varios ninjas de la mano. Y Daredevil está sin la máscara en esa secuencia. Y uno podría decir, bueno, no sabemos si Frank desde el edificio en el que está llega a verle la cara. Que no. Pero que no, obviamente. Con la mirilla periscópica esa, no sé cómo mierda se llama. Para mí nunca hubo duda, pero me gustaba que quedara como ese gris de lo sabrá, no lo sabrá, se lo dirá en algún momento, no se lo dirá. Siempre me divierte más cuando queda esa ambigüedad, pero bueno, entiendo que para que avance la historia de cada personaje era necesario confirmar que lo sabe, y además abre la puerta a que la dinámica entre ellos sea más interesante, porque es verdad lo que decías al principio del episodio, probablemente esta no es la primera vez que se encuentran en 7, 8 años. Sí, y me imagino preguntándole por la rubia. Yo lo que entiendo también es que Matt lo está viendo como recluido a Frank. Le dice en qué estás preparando otro asesinato, como que lo trata con una familiaridad que yo no sé quién trataría al Punisher más que Matt Murdock. Eso es lo que me hace pensar que tuvieron en contacto durante todos estos años, y como que de alguna manera Matt lo está viendo decaer, porque Frank, dejado así con las chuzas largas, o sea, ¿cuándo?
está en modo una bomber. Lo noté como en modo una bomber. Sí, no siento que esté activo. No siento que sea un tipo que No. va por la calle No, no. Y como en la temporada, ponele, va a comprar un arma y descubre que el que se la vendió es pedófilo. Bueno, lo mato. Siento que es un tipo que está más a la espera Sí. de que pase algo. Y para mí actuó Claro. en muchas ocasiones en los últimos años, porque por algo Fisk lo nombra en su discurso en el episodio 2. Pero debe haber actuado contra personas puntuales o en casos puntuales. No sé, un caso como el de Bullseye, Claro. por ejemplo. Que además, que justo Frank lo llame por su alias. O sea, Sí. son personajes que no se han cruzado en la serie de Netflix. Que sepamos. Porque son de temporadas distintas. ¿Habrá algún flashback con ellos juntos? No, tal vez nunca se cruzaron, pero sabe de la existencia de él, porque evidentemente Bullseye, que me gusta que lo podamos llamar oficialmente con ese nombre, no por un tema de spoiler, o sea, obviamente le decíamos Bullseye, pero yo seguía pensando que había algo del camino de Poindexter que implicaba que todavía no se había terminado de convertir en Bullseye. Pero bueno, ya que lo llame con ese nombre, sí, significa que es un personaje lo suficientemente importante en la escena criminal como para que esté en el radar de Frank Castle. Tampoco es un delincuente cualquiera que necesariamente se vayan a cruzar todo el tiempo. Así como Frank debe estar atento a este tipo de personajes, Bullseye se debe haber mantenido lo suficientemente debajo del radar, sí, como para que sean muy pocas las ocasiones en las que Frank lo detecte. Pero yo estoy más para que se crucen en el episodio 8 y 9. Estaría. Porque aparte me llamó la atención mucho que Frank hablara tan como me chupa un huevo de los policías que tienen sus marcas. Sí, dijo que son fanboys de mierda, básicamente. Como que ya lo sabe, sí, además. Sí. No se sorprendió. No, me sorprendió esa reacción. Sí, yo pensé que iba a ser más un ¿cómo que los policías tienen? Y después pienso, claro, es Punisher. O sea, ya lo sabe. Es un tipo que está muy adelante de cualquiera de todos nosotros. Y no debe ser la primera vez que escucha algo por el estilo. Ya debe haber visto algún policía con el tatuaje. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a matar policías? Ya sería demasiado para Punisher. Ahora, una cosa es matar a un policía y otra cosa es que un policía se convierta en un criminal. Claro, eso. Es que para mí Matt le fue a pedir como la bendición para matar para agarrársela con los policías que tienen su logo. Como ese tipo de bendición de... Me voy a encargar de los que están representando mal tu nombre, pero nada, te hago saber, heads up. Sí, pero ¿cómo? ¿Como abogado? Frank le terminó de meter todas las fichas que le faltaban. Ese es el tema. Frank le dice, ¿para qué venís? ¿Qué querés que haga? O sea, yo estoy acá, sabés que no fui yo. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué pretende usted de mí? Y Matt en este episodio ya se cruzó otra vez con este policía corrupto que, sí. Ojo, me pareció interesante que, por lo que entendí, no fue él el que mató a White Tiger. Por los sonidos del corazón. Claro, porque Matt le leyó los sonidos del corazón y parecía estar diciendo la verdad. Igual, insisto, yo la semana pasada te decía, no me interesa tanto quién es el actor material del delito, sino que me interesa más el concepto de la policía tomando la bandera de la justicia representada por el Punisher y demás. De la fuerza corrupta, claro. En ese sentido me parece interesante que no sea él, porque nos alejamos un poco más del lugar común de hay 5 policías corruptos y todos los demás son buenos. Claro. Pero bueno, hay que ver cómo continúan estos policías y cómo reacciona Frank. Sí. ¿Y por qué está tan recluido realmente? Eso me pregunto. ¿Y por qué no está tan activo? Sí, no, es que imposible saber qué pasa por la mente de ese muchacho. No se me ocurre qué le puede haber pasado. O sea, evidentemente está en un estado en el que cuando dijo me quedo quieto y escucho a mi hijo que me dice mátalos, padre, mátalos a todos. Digo, este está del orto. Cuando le sacó el tema de Foggy y lo empezó a pinchar, sí. Porque Matt la semana pasada no había querido hablar mucho de Foggy, y esta fue la primera vez que lo vimos siendo honesto consigo mismo respecto a cómo se siente. Y sí, porque ni con Karen había pasado. Frank lo pincha porque sabe, porque están pasando, en su mente está poniendo en paralelo esa pérdida, que para mí son muy distintas por cómo se dieron y todo, pero el duelo duele igual, y le dice, no podés ni decir su nombre, decilo, cagón, decí el nombre, hasta que lo termina nombrando Frank.
Cuando le dice, le dieron de por vida, ¿y qué vida tiene el querido Foggy? Y fue como golpe bajo el cinturón, amigo. Sí, me pareció un poquito demasiado golpe bajo. Me hubiera gustado que Frank fuera un poco más empático, pero bueno, le estoy pidiendo peras al olmo. ¿Quién estás esperando un mínimo ápice de ternura? Claro. Lo que no quita que no tenga empatía, ¿eh? No digo que no sea empático. Obvio, pero también me pasa por... Hay como una cosa de... Che, le está faltando el respeto a mi amigo. Que no me copó demasiado, porque también... Foggy lo ayudó a Frank en la segunda temporada a su manera. Y Foggy no estaba de acuerdo con Frank. De los tres era el que más en desacuerdo estaba. Karen era re gatillo fácil. Sí. Y Matt por lo menos tenía el conflicto por su vida nocturna. Foggy estaba más en las antípodas. Y sin embargo lo ayudó como parte de su estrategia. Y de hecho hizo un pedazo de juicio en la segunda temporada Foggy. Y se fue todo a la mierda porque a Frank le agarró el ataque y los empezó a putear a todos. Y dijo, los mataría a todos 10 veces más. Y bueno, listo. El GIF. Me hubiera gustado como un poquito... Siento que fue más respetuoso Wilson Fisk que Frank Castle con Foggy. Y eso me parece un montón. No digo que esté mal igual. Me gusta porque son personajes que son provocadores, si querés. Y sí, pero... Frank desafía todas las leyes de la lógica, no vas a encontrar una lógica. Esas cosas que me molestan como, entre comillas, amigo. O sea, si yo fuera amigo de Foggy, diría, che, pero Foggy hizo un montón por vos también. Ahora, dentro de la lógica de cómo se manejan estos personajes, siento que lo vuelve más interesante todavía. Sí. Es un personaje que no le terminás de sacar las capas. No, es que tiene demasiadas capas. ¿Quién pudiera, no? Te encantaría sacarle todo. Es que no sé por qué tengo esta fascinación con este tipo de sujetos, boludo. Te juro que, o sea, el Cap es el único normal. Porque después fíjate todo lo demás que me gustan. Kylo Ren, Jamie Lannister, Erwin Smith, o sea, están todos con algún problema de la chapita. Nada. Bueno, ya te decía que Wesley un poco me joteaba también. Me dijiste, todo traumado, ¿te gusta? De hecho, Jon Bernthal ya está filmando Odisea. Sí. O sea, ¿qué más puedo pedir que verlo volver en Daredevil y saber que está en Grecia filmando con Nolan? Es todo lo que necesito en la vida, ya está. Adelantándonos un poco al final del episodio, vimos que Matt volvió a recurrir a sus artilugios de Daredevil. Vimos tuvo como un upgrade de closet, porque tiene diferentes cascos con distintos colores. Tiene bocha de cascos. Seguramente diseñados por Luke, el diseñador de indumentaria de la serie She-Hulk, Attorney at Law, que es el que le hizo el traje amarillo. Claro, sí. Me encanta ese lore. Amo. Está un poco tanteando, se puso a jugar con los bastoncitos. Está como que tiene ganas, como cuando te levantás a las 3 de la mañana y querés comer alfajores y empezás a merodear. Está con la mano caliente. Te comes 3 galletas de arroz, te volvés a acostar, te volvés a levantar y así hasta que terminás comiendo ese alfajor que era lo que inevitablemente tenía que pasar porque, como dice Wilson Fisk, es muy difícil luchar contra la naturaleza violenta de uno que te lleva... Todo para decir que anoche te comiste 2 alfajores. Todo para decir que me comí una caja de alfajores en los últimos días. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Daredevil. Vos trajiste los alfajores a la colación, yo no. Y porque todavía me quedan. Hijo de puta. Yo no tengo nada dulce para comer. Estos son picantes, porque son los de... Los Habana picantes. Me falta probarlos. Porque los últimos que habían salido, los de sal marina, me encantaron. A mí me encanta el picante y me encantan los alfajores, así que... ¿Pero tienen picante posta? En la escala de picante que va del 1 al 15, es una escala oficial que se usa para diferentes comidas picantes. Los que se comercializan son nivel 2 y 3. O sea, para una persona que come picante como yo... Es la nada misma, yo no lo siento picante. ¿Vos en qué nivel andás? ¿En qué nivel te rankeás? Y yo estoy más para el 8, que es el alfajor especial que no se comercializa, pero que se consigue o se consiguió en el verano. Y lamentablemente no lo he podido probar hasta el momento. Estoy más para eso. No te diría un 10 o un 12 o un 15, pero a mí me gusta heavy. Claro, yo me parece que estoy más tirando para un 3 o un 4. ¿Cómo crees que va a continuar Daredevil después de este pequeño recorrido que tuvo en este episodio, que tiene que ver tanto con cómo se comporta el sistema con los débiles y oprimidos? Y cómo se comporta el sistema con su propia vida y con sus propias pérdidas, como fue la pérdida de Foggy y todo lo que Frank Castle de alguna manera le susurró en el oído como el diablo. El diablito sobre el hombro. Creo
que va a ir que vamos encaminados a ese balance que yo te decía, abogado de día, vigilante de noche, y que eso lo va a ayudar a estar mejor con esa ira que lo que le dice Frank claramente que tiene contenida porque se siente culpable, porque yo creo que a Frank le falta información, porque no sé si Frank sabe que él lo quiso matar a Bullseye y que Bullseye, o sea, lo revolvió del edificio y vivió. Yo no sé si Frank sabe esa parte, porque lo que le dice Matt en este capítulo es fui contra él. Y después se encargó el sistema de justicia y qué sé yo. ¿Qué justicia? ¿De qué mierda justicia me hablas? ¿Qué sé yo? Entonces es como que también lo decíamos con respecto al juicio, ¿no? De cuando estaba el juicio a Bullseye. Que Matt sentía que no se había hecho justicia porque Foggy no iba a volver. Entonces yo me pregunto también, en su visión de justicia como abogado, cómo juega también esto de que a veces hacer justicia no implica que vuelva la persona que te quitaron, por poner uno de los casos más extremos, versus todo el mundo necesita una defensa. No todo el mundo puede darse el lujo de elegir solo inocentes. O sea, o pretensos inocentes, no sé cómo se dirá. Entonces quiero ver cómo, más allá de que si va contra los policías o contra quién vaya a ir, pues yo creo que va a ir contra los policías, creo que va a seguir replanteándose cosas. Como que en este renacer va a venir otro Matt Murdock que va a estar enfocado en su pelea como vigilante, pero también va a estar enfocado en la corte. Lo veo para ese lado. ¿Pero crees que está más cerca de Daredevil o más cerca de Matt Murdock en este momento? Está más cerca de Daredevil, sí. O sea que la semana que viene lo vemos volver a sus andanzas. Y yo creo que sí. La semana que viene tenemos 2 episodios. Es 2. Siendo que hay 2 episodios, se me hace que puede ser un mini arco de algo, como un mini arco de Matt contra la policía corrupta y que se cierre este tema para que después se abra más a pleno la trama de Muse. Me parece que tienen que ir como cerrando la trama de la policía y que después ya arrancamos directamente con todo lo que tenga que ver con Muse. Y Fisk, bueno, ahora vamos a hablar de Fisk. Bueno, hablemos de Fisk. We Built This City es una de mis canciones. On Rock and Roll. Una de mis canciones favoritas. No sé si me hubiera gustado tener un coro de niños cantándome We Built This City y que encima después tener que ir a escuchar al coro de Latvia, el coro de Lituania, sí. Cantarme. A ver. La cara de hinchado de las pelotas. Empiezo a entender con esto que evidentemente querían hacer algo muy distinto a lo que vimos en Netflix porque se sintió casi Arrested Development. No me quejo igual porque, insisto, la manera en la que hilaron esos pequeños momentos de ver cómo es la vida de alcalde, que un poco incluye estas cosas, y no todo tiene que ser siempre recontra sombrío, y a veces está bueno ver a los personajes oscuros en situaciones que los descolocan, como por ejemplo cómo interactuaría Fisk con un coro de niños en un colegio. Es algo que es raro. De niños que desafinan. Y me parece que es inevitable que termine en algún remate cómico. Pero siento que estuvo bien hilado con el resto de lo que hace al personaje. Porque en el mismo episodio en el que tuvimos estos momentos sitcom, también tuvimos el regreso de un Kingpin un poco más oscuro. Y digo Kingpin porque ya el personaje que vemos al final del episodio, es el Kingpin. Así como Matt se acerca más a Daredevil que a Matt Murdock, por más que no tenga el traje puesto, ese Wilson Fisk que está al final morfando mientras Adam, el pobre Adam, sí, que por fin lo conocimos, ahora entendemos por qué no lo habíamos visto y por qué había tanto foco en los nudillos y no veíamos los golpes. Bueno, por eso, porque lo tienen cerrado. Ese Wilson Fisk, por más que no tenga el traje blanco, está más cerca del Kingpin que otra cosa. Sí, entonces, saber que este personaje que sigue siendo oscuro y que sigue siendo perverso, si querés, en el día a día, bajo la luz del sol, tiene que lidiar con estas situaciones. Me sirve que me lo cuenten de esa manera, porque en algún momento va a explotar esto y no va a haber coro de niños que aguante. No, y aparte también me llamó mucho la atención la manera de reaccionar cuando qué pelotudo el Gandolfini, ya no me lo estoy bancando más el personaje. Me parece un personajazo. Ay, me aburre, o sea, pero no me convence él como actor, me parece. A mí me aburre el Wesley 2.0, que tengo la teoría de que originalmente iba a ser Wesley y lo cambiaron a Buck
porque quisieron mantener continuidad con la serie de Netflix, pero tiene más pinta de ser un Wesley que otra cosa. Me parece más genérico, justamente porque ya lo vi a Wesley. Claro, Wesley hay uno solo. Claro, no me interesa ver un calco de Wesley. Aparte que de la nada hay otro tipo que es recontra legal al Kingpin. Como que necesito que me justifiquen la relación que tienen estos dos personajes, que con Wesley no me pasaba, porque con Wesley ese aura de misterio, Sí. de no entender por qué Wesley es tan leal a Kingpin, hacía que el personaje me pareciera más interesante. Ahora, que haya otro personaje... Pero porque el actor lo interpretaba así también. No, pero ponele que este actor también es buenísimo. Es un personaje muy parecido. Entonces ya no me creo que haya otro personaje que es blanco, que es alto, que no se termina de entender bien por qué es tan leal y por qué lo conoce tanto a Wilson Fisk. Es demasiado calco de Wesley, entonces ya no me parece misterioso ni intrigante. Me parece una copia. Mientras que Gandolfini, el querido Daniel Blake, que es como una especie de... Para mí es un Soprano Junior, un Kingpin Junior. Yo por ahora sigo viendo a Fran Fijap, boludo, ahí. Pero me parece muy interesante cómo se está convirtiendo en la debilidad de Wilson Fisk. Es que... Está encontrando en él algo... Lo que le negó Maya. Claro, cuando le dice, mirá que esta es la última oportunidad, pero la próxima te hago desaparecer, no le creo. Siento que está encontrando en él algo que evidentemente lo hace acordar a sí mismo, porque hay algunos parecidos en los personajes en su juventud, pero que creo que ni siquiera Fisk lo termina de entender. Todavía no. Ni siquiera él sabe muy bien por qué le interesa que este personaje esté a su lado, y creo que se puede convertir y que se debería convertir en su mano derecha número 1, y de hecho me encantaría... Es que me parece que lo van a posicionar para ese lado. Me encantaría que justamente el personaje que más se parece a Wesley, la semana que viene o la otra, como mucho, la quede y que lo asciendan a Gandolfini. A Daniel. Sí. A mí me falta la interpretación, todavía es como que lo veo muy forzado. En ese, yo lo amo, lo votaría siempre lo voy a hacer proselitismo por usted. Toda esa parte la anoté. No me convenció. Pero porque es un cara dura. Puede ser. Para mí es un personaje comprador. Claro, a mí no me compra. Pero comprador para cierto tipo de personaje. A mí me parecería un pelotudo, seguramente, si lo conociera. Y por eso me parece que está bien interpretado. Porque es un poco la idea, creo. Claro. Que a nosotros no nos compre. Lo tiene que comprar a Fisk. Es raro que alguien se le pare de manos a Fisk y le diga, fui yo. Para mí, él dijo, fui yo y me hago cargo y sé que me va a cagar a trompadas y que tal vez me mate. Y estaba preparado para que eso pasara, pero tiene cierta labia y cierta caradurez que le permite salir del paso, y al mismo tiempo le creo cuando dice que es leal. Y le creo cuando dice que es una inspiración para él. Pero eso es lo que lo vuelve relativamente complejo como personaje en lo poquito que vimos hasta ahora, y creo que hay espacio para volverlo todavía más complejo. Creo que es un personaje que se puede volver mucho más oscuro, que puede volverse todavía más leal a Kingpin, pero al mismo tiempo no ser un perrito faldero, tener voz propia y decir hasta acá llegaste, que es algo que solamente Wesley le podría decir en su momento. Me gusta muchísimo más que sea un personaje como este el que tome ese rol, a tener a un Wesley 2.0 o un Wesley clase B haciendo lo mismo, porque no me lo creo, porque ya lo vi a Wesley. Necesito otra cosa del personaje, sobre todo en esta instancia en la que ya pasó por Vanessa, ya pasó por el amor de su vida, pasó por la crisis con Vanessa, está tratando de reflotar la pareja. Es un Wilson que tuvo una evolución como personaje, sí, y que mucha. Me parece que su entorno también tiene que evolucionar. Y me parece más jugoso un personaje como Daniel en ese sentido, para ese nuevo entorno. Puede ser, no lo había pensado así. No lo había pensado de esa manera. Puede ser que aporte frescura en algún punto. Sufro por la otra pobre, por Sheila, que todo lo que le propone se lo tiran abajo o no funciona. Es como, andate de ahí. Hermana, igual ella, viste, que dice, yo sobrevivo a todos los gobiernos, sí. Yo después de esto voy a tener otro laburo. Ese personaje me intriga cómo va a terminar, porque puede que esté totalmente convencida de que su carrera va a continuar después de Fisk y que en realidad esté equivocada y que termine muriendo, o puede que tenga razón. Nunca va, no sé si
no sé si morir, porque nunca va a ser del círculo íntimo de Fisk como para saber cosas que amerite que la maten, ponele. Bueno, pero tal vez se termina enterando de algo que no se tendría que enterar. Pero la veo estratega y como con la valija lista para irse en el minuto que vea algo que no le conviene. Sí. Cosa que Gandolfini no. Gandolfini cuando vea algo que no sabía, se va a embarrar todavía más y va a decir, yo quiero ser parte de esto. Como hizo Vanessa en su momento. Exacto. Porque en un momento Fisk dice que él aprendió de su padre un montón de cosas. Porque habla, cuando la terapeuta les dice que tiene que ser, el perdón es generoso y qué sé yo, él después le dice a Vanessa en un momento que el padre le enseñó muchas cosas, que él lo observaba mucho, pero pedir perdón no es una de ellas. Entonces también ahí se ve un crecimiento del personaje al perdonarle la vida al pendejo este. Totalmente. Y de alguna manera, si me dejás, te la estiro hasta Adam, porque también te estaría en el fondo del río. Sí, pero ahí es cuando no puede luchar contra su naturaleza. Algo le tiene que hacer. Sí. Un poco lo tiene que torturar. Claro, pero en otras circunstancias, el amante de Vanessa, ¿cuánto hace que estaba comiendo Eating with the Fishes? No, imposible. Imposible, sí. Sí, es una evolución dentro de las reglas de Fisk, sí. Claro, sí, en cómo funciona su estructura, a eso me refiero. Lo que no quita que Adam esté a salvo, porque si está regresionando, o sea, puede ejercer el perdón con el pibe, porque le genera cosas que, lo que decía hoy, que Maya no le dio, de las que él pretendía que Maya le diera y no le dio, se las está dando este pibe, pero nadie más merece por ahí esa clemencia más que aquellos que saben ganarse como su, no sé si su afecto, su respeto, no sé en qué términos hablar del Kingpin, ¿no? Él es muy pasional, así que puedes decir que son los afectos. Igual vuelvo a esta frase del primer episodio que me parece una de las más interesantes de esta serie, que es difícil luchar contra la naturaleza de nuestra violencia. Incluso el Kingpin que perdona más o que está tratando de perdonar puede ser más cruel que el Kingpin anterior, porque yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Matar a una persona, pegarle un tiro en la cabeza como le hicieron a White Tiger? ¿O tenerlo encerrado por tiempo indefinido, tal vez por el resto de su vida, y torturándolo? Claro, sí. ¿Es realmente un improvement? ¿Una mejor persona? No. Por tratar de perdonar, y no, porque no puede ir en contra de su naturaleza, como Matt tampoco puede ir en contra de su naturaleza que lo lleva a ser antisistema. Y por eso Frank le ve los hilos. Y Kingpin lo que quiere es hacerle daño a este tipo. No matarlo no es no hacerle daño. Sí, no, eso queda claro. Pero él lo vive como un crecimiento, me parece, como un crecimiento emocional. Y pero también, esta serie está llena de Delulu, boludo, ¿qué quiere que hagamos? No tenemos uno con la psiqui correcta, todo con la psiqui rota. Por eso es muy importante hacer terapia. Sí. Por eso es muy importante que se sigan atendiendo con Heather Glenn. Claro. Es muy importante además que Heather tenga un momento de sororidad y que chequee si Vanessa se siente cómoda. Me pareció interesante igual que Vanessa le responde, no, mirá, yo puedo tener miedo a muchas cosas, pero él a mí no me va a hacer daño. Sí. Pero después Vanessa lleva esa conversación a Fisk. También me pareció interesante que Fisk le diga, sí, me imaginé. Sí. Y como que siento que es un tipo que, está bien, es de Lulu, pero tiene códigos y entiende dentro de todo. Claro, no toma como una afrenta que la psicóloga le haya preguntado a la esposa si el tipo la fajaba. Es un tipo que siento que tiene la capacidad de respetar a las personas que no necesariamente son como él o que no forman parte de su entorno cercano. Y así como fue respetuoso cuando se refirió a Foggy, es respetuoso con el rol de la psicóloga, que es algo que no cualquiera se comportaría de esa manera. Me hace acordar mucho a Los Soprano, que bueno, el grueso de Los Soprano gira en torno... yo Soprano no la vi. Bueno, Los Soprano arranca con Tony Soprano, que es parte de una familia, de un grupo de mafiosos, y arranca con él yendo a terapia, porque empezó a tener ataques de pánico y no entiende por qué. Y nada, es el arquetipo de mafioso duro, descendiente de italianos. Para sacarle
un sentimiento tenés que escarbar. Sí, con motosierra. Claro, entonces a medida que la psicóloga empieza a escarbar, él se va poniendo violento, reacciona mal, se va, después vuelve. Es una serie mucho más sofisticada en términos de guión porque va por otro lado. Sí, es otra cosa. Pero por algo es tan influyente al día de hoy, Sí. y tenemos al hijo de Tony Soprano interpretando un personaje que está ocupando de alguna manera el lugar simbólico de hijo de Wilson Fisk. Nada de todo esto es casual. No. Y claramente hay una inspiración y un diálogo con Los Soprano cuando construyen la historia de Wilson Fisk en esta serie. Y los diálogos con la terapeuta, si bien yo la semana pasada dije no es algo que me vuelva loco, me empieza a gustar un poco más cuando veo por dónde lo están llevando. Lo que no me gusta es que sea la novia de Matt. Ese es el tema. Eso es lo raro de todo este cuarteto. Hasta que no me expliquen por qué la novia de Matt es la terapeuta de Wilson Fisk, y necesito que haya un motivo concreto por el cual Buck o Wesley 2.0 la fue a buscar a ella y no a otra persona, a otro profesional, no me va a cerrar. Ahora, si hay algo que tiene que ver con estarle detrás a Matt Murdock mientras al mismo tiempo sacamos la ventaja de tener una sesión de terapia, bueno, me puede llegar a convencer un poquito más, pero se sintió demasiado providencial. Sí, demasiado casual todo. Está bien, publicó un libro, es conocida, todo lo que quiera, pero justo es la misma, que es una ciudad enorme. Sí. Pero bueno, puede haber un motivo que todavía no nos lo están revelando. Al margen de eso, la subtrama de Wilson, Vanessa y la terapeuta, de nuevo, no me enloquece la situación terapia de pareja, pero me gusta cómo están escarbando un poquito más en la psiquis de Wilson Fisk. Sí, está interesante eso. Me parece que eso le suma también a otro personaje que tiene un montón de capas y aristas y que es complejísimo para representar, me imagino, y para interpretar para nosotros que nos toca de este lado también. Porque así como en su momento definimos a Frank como antihéroe, Fisk es un villano, hecho y derecho. Pero aún así encontramos cosas con las que podemos empatizar cuando lo vamos viendo darse cuenta de cosas como esto. A mí me pegó un montón eso de que no sabía cómo perdonar. No sé por qué, esa fibra en particular me tocó y me parece como que es un gran planteamiento, un gran crecimiento. Hay que ver para dónde lo rumbea él. Por ahí, para el lado de los tomates. Sí, porque, ojo, Kingpin es villano, pero todavía no es el villano de esta serie. O por lo menos no es un antagonista. No, de momento es un no. personaje que claramente está en las antípodas de lo que piensa Matt. Y sí. Son dos personajes que inevitablemente se van a terminar enfrentando porque Wilson Fisk no celebró que liberaran a White Tiger y se expresó muy en contra de eso. Pero dentro de lo que estamos viendo en estos 4 episodios, no movió un dedo detrás de todo lo que estuvo enfrentando Matt, empezando por el asesinato de Foggy. Es un personaje que está más bien en un rol de coprotagonista o de deuteragonista, que la pregunta es en qué momento va a terminar de estallar bueno, yo creo que la respuesta es cuando vuelva Daredevil. Es que sí. Como no está Daredevil, no hay motivo por el cual Wilson Fisk tenga que volver a ponerse el traje de Kingpin. Y claro. Yo creo que lo que está pasando a fin de cuentas es que Wilson Fisk necesita que vuelva Daredevil. Sí. Así como Daredevil necesita salir a cagar a trompadas a policías. Sí, como que es lo único que lo está conteniendo, me parece. Y que cuando Matt salga, porque inevitablemente va a salir vestido de diablo, como en Halloween, como le dice con el Punisher con el disfraz de Halloween, ahí sí va a dar rienda suelta, sobre todo a esta cruzada antivigilantes, puede ser también, de la que estaba diciendo el día que ganó la elección y qué sé yo. Sí, siento que al final lo que me está quedando de esta serie es que no se puede luchar contra lo que cada uno es, porque Matt está luchando contra ser Daredevil y no puede, independientemente de lo que pase a su alrededor. Es decir, no tiene que haber necesariamente un catalizador que justifique que se vuelva a poner el traje. Él lo necesita porque incluso siendo Matt Murdock y dejando completamente de lado el traje y sus armas, no puede luchar contra el sistema y necesita luchar contra el sistema. Y su título de abogado no es suficiente. De la misma manera que Wilson Fisk necesita ser Kingpin,
por más que esté tratando de, no sé si ser una mejor persona, pero de ser un poco mejor esposo, tratar de cumplir bien su rol y de hacerle bien a la ciudad, él necesita de la violencia como parte de su vida, de la misma manera que Matt necesita de la violencia con un fin más altruista. Matt no quiere ser violento por la necesidad de la violencia misma, sino que... Su violencia está direccionada. Claro, yo creo que en el fondo sabe que no puede luchar contra el sistema si no lucha con violencia. No va a luchar con una probation. Y esto retoma además lo que le decía White Tiger, o Héctor Ayala, mejor dicho, a Matt la semana pasada, que es: yo no voy a decidir no ponerme el traje y dejar de ser White Tiger porque me lo decidís o porque me conviene. Soy White Tiger y White Tiger elige ser yo. Así que va a pasar. Y eso es lo que lo terminó llevando a morir. Me parece que eso está quedando como uno de los temas principales de la serie. Y me intriga cómo lo van a seguir manejando en los episodios que vienen. Que bueno, como decíamos, la semana que viene tenemos 2 episodios. ¿Qué te gustaría ver? Bueno, si puedo pedir, quiero más Frank. No sé si va a pasar, pero quiero más. Quiero a Matt con el traje, quiero al Kingpin cagando a trompadas a alguien y algo con los policías. O sea, estoy tratando de no tener expectativas porque de lo próximo que se viene no sé nada, así que quiero dejarme sorprender, no me quiero que me pase como cuando entré a Twitter y vi que ya aparecía el Punisher. Pero estoy tratando de no ver cosas. Tengo silenciadas muchas palabras, cuentas que tengo silenciadas o que no estoy siguiendo ahora porque se la pasan spoileando todo el tiempo. Y por más que silencies hashtags y todo, no, siempre algo pasa. Porque mucha gente sube imágenes sin texto, entonces, ¿qué haces con eso? Así que prefiero esperar lo que se me viene a la cabeza y no que enterarme de nada. ¿Vos qué esperás? Bueno, yo tengo ganas de que se metan un poco más con Muse. Creo que con 2 episodios está todo dado como para conocer un poco más de este personaje, sobre todo si lo metieron al principio y al final de este episodio, de nuevo, medio forzado para mi gusto. Pero si sintieron que era necesario, debe ser porque algo están cocinando para la semana que viene. Y de nuevo, tenemos 2 episodios, así que en alguno de esos 2, en algún momento Muse va a terminar cobrando un poco más de importancia. De la misma manera que creo que es inevitable que la semana que viene veamos una vez más a Matt Murdock con el traje de Daredevil. En el segundo, como muy tarde, lo va a terminar usando. Y para que eso pase tiene que haber algún detonante. Por más que, de nuevo, no siento que el detonante sea el motivo real por el cual se pone el traje. Yo creo que él está dando vuelta alrededor del traje como yo... Va a estar como Batman girando techos a ver qué aparece. Como yo daba vuelta alrededor de la heladera anoche para comprarme el alfajor. O sea, va a pasar inevitablemente y el detonante es una excusa. Pero bueno, la excusa tiene que estar. Ni hablar si se llegaran a cruzar Daredevil y Muse, que es algo que me encantaría que pasara. Tal vez Muse es el personaje que termina motivando a Daredevil a salir de las sombras. Messi. Muse, que además inmortalizó a White Tiger esta semana. Sí. Se volvió parte del escenario de grafitis de Nueva York. ¿Qué te queda de White Tiger como personaje esta semana? Que vimos además a la sobrina retirar. Me quedo con la sobrina esta semana. Porque ahora se me hace que es una pibita que tranquilamente puede levantar el manto del tío. ¿Vos decís que puede ser una nueva White Tiger? Sí. Sí, no digo pónganla a los Young Avengers porque no es así. Pero se me hace que puede, si llegara a haber una evolución en la continuidad del personaje, sería la pibita la que tiene que... Salvo que elijan otra actriz que sea más grande para trabajar con los Young Avengers, pero es como que es... ¿Cuántos Young Avengers vamos a tener? ¿74? No, aparte, paremos un poco con que todo personaje que tiene menos de 35 años tiene que estar en los Young Avengers. Puede haber personajes jóvenes con poderes que no estén en los Young Avengers. Pues no todo el mundo tiene que ser Young Avengers. Porque ya lo leí. Y pueden dejar de decir que el hijo de Hulk va a reemplazar a Hulkling como pareja de Wiccan solo porque es verde. Dejen de tirar ideas que me violenten, chicos. Estoy en un año de paz, estoy en un año de comprar plantitas, pero bueno, lucho contra mi naturaleza violenta como Matt Murdock y como Wilson Fisk. Vos decís que Angela
¿Por qué diría el apellido de un personaje completamente irrelevante? Como si fuera alguien conocido de los cómics. Sí. Podría tomar el manto de Es su alguien, tío. pará, es alguien conocido de los cómics. Es alguien conocido de los No cómics. sé, no quiero spoilear, tal vez estoy dando demasiada información, pero bueno, si me acordé el nombre de Angela, por algún motivo, también me acordé el nombre... Pero Matt le dice a Ángela. Bueno, pero podría haber dicho la sobrina de White Tiger, que no me acuerdo cómo se llama. También me acordé el nombre de Leroy, igual. Vos decís que Angela puede ser una nueva White Tiger, entonces. Y sí. Ok, bueno. Los números están. Después, ¿dónde la van a meter? No sé. Pero no es que me rompa Pero la cabeza. no hay que meterla en ningún lado, puede estar ahí en Brooklyn, no hace falta, o en Queens. Haciendo de la suya. Hablando de Brooklyn, mucho énfasis en Red Hook. No sé si notaste que todas las semanas hablan de Red Hook, Sí. que es un puerto o una zona portuaria que está en Brooklyn. Que está venida menos. Y que es lo que Wilson Fisk de alguna manera quiere renovar, no sé si gentrificar un poquito. Y se va todo por la canaleta de la marihuana y la cocaína, obviamente, ese plan, porque va a terminar convertido en eso. Ya lo es. Y un poco se lo dice Wesley 2.0, que mirá, sabés que si te metés con esto va a haber problema con las cabezas de cada una de las familias. Sí. Y yo te la tiro, pero tal vez tendríamos que matar a todos los jefes de familia y sacárnoslos de encima. Vos fijate, porque... Un poquito bruto todo. Pero la semana pasada acordate que Wesley 2.0 estuvo un poco haciendo de vocero de Kingpin, no solo de Wilson Fisk, sino de Kingpin. Está un poco tomando las riendas, como lo hizo Vanessa también en su momento, de todo lo que Wilson Fisk no puede hacer porque ahora es una figura pública. Pero se está metiendo en terrenos que inevitablemente se va a volver a manchar. Porque aparte, en Red Hook estuvo metido en algo Foggy. Sí, pero me parece que no tiene nada que ver con lo que terminó pasando con Foggy. Es decir, el testigo que estaba cuidando Foggy y que parecía que iba a ser la víctima de Bullseye, Foggy lo estaba cuidando justamente porque había denunciado a alguien que tiene que ver con todos los negocios oscuros que giran alrededor de Red Hook. La mafia. De la misma manera que el asesinato que ocurre al principio del episodio de la semana pasada transcurre en Red Hook, y cuando hablan de ciertos negocios hacen referencia a Red Hook. Es una zona que es picante, entonces me parece que la vienen nombrando mucho porque algo va a terminar pasando en Red Hook que seguramente tenga que ver con las intenciones de Wilson Fisk de gentrificar y renovar y demás. Sí. Y yo creo que todo esto termina con todas las cabezas de familia asesinadas. Sí. Y Wilson Fisk diciendo yo soy la ley acá. Yo soy el más capito. Bueno, un poco inspirándome también en cosas que he leído. No, esto no es un spoiler, es Kingpin siendo Kingpin en los cómics. Y también inspirándome en 800 millones de películas y series con mafiosos que hemos visto. O sea, claro, pasa en Los Soprano, pasa en El Padrino, pasa en todos lados. Así que me parece que el énfasis en Red Hook está puesto por esto. Está puesto porque ahí es donde se va a terminar de cocinar la guerra con la mafia, y eso de alguna manera va a terminar de volver a constituir a Kingpin como Kingpin real. Él va a ser el poder tanto públicamente como ocultamente. Por las sombras. ¿Qué me decís de la referencia a Secret Invasion? Me pareció simpática. Bien tirada. Bien tirada. Simpática, con cierto intento de mantener un tejido conector en un universo compartido. Todo lo que haga referencia a los Skrulls no va a ser más que entristecerme por la enorme oportunidad perdida que dejaron pasar, convirtiendo el que era mi proyecto más esperado de todos los tiempos en el peor producto que hizo Marvel Studios, por lo menos, sí, en todos los tiempos. Así que nada de lo que hagan ni me va a gustar ni me va a disgustar. Y no sé, tal vez el día de mañana me hace en el futuro hacemos un revisionismo de Secret Invasion y descubrimos que era una obra maestra. Que era una obra maestra. Puede pasar. Incomprendida. Adelantada para su época. Estar abierto al arte es eso. Estar abierto al arte es eso. Es aprender que somos personas que mutan, cambian con el tiempo, y que nuestra relación con los consumos culturales también tienen que ir mutando. Podemos aprender mucho del arte en este podcast. Sí. Si no, mirá Muse. Sí, alto artista. Sí, una gran banda.
No tengo nada más esta semana, Leti. No soy más que los restos de lo que alguna vez fui. Esperando que regrese Daredevil. Es que mi semana va de martes a martes cuando hay episodio nuevo. Estoy completamente cooptada, estoy estúpida. No sé qué me pasa. No, yo estoy cooptado por otras cosas, por Severance. Bueno, Severance ya termina. Con Severance también, sí, ya termina. Sí, ya termina. Sí. Yellow Jackets, en menor medida, a ver a quién se comen esta semana. Leti, si la gente quiere seguir escuchándote, ponerse en contacto contigo, leerte, ¿cómo puede hacerlo? Me pueden escuchar en El Camino del Héroe. Esta semana sacamos episodio nuevo de Better Men, la biografía de Robbie Williams, en la que él está interpretado por un mono. Si no la vieron, véanla porque es un peliculón. Gran actuación del mono, ¿eh? Gran actuación del mono. Así que gran laburo hicieron Lori y Santi en este episodio. Y me encuentran para leerme en Twitter, en Instagram, en Blue Sky y en Letterboxd como Leticia-Haller. ¿A vos, Ger? A mí me encuentran como @ger_alonso_ y no se olviden de suscribirse si aún no lo hicieron al podcast en Spotify y en YouTube, sobre todo, que hace poquito inauguramos el canal de YouTube. Y obviamente nos pueden seguir escuchando hablar de Daredevil la semana que viene. En ese caso será de 2 episodios. Leti, espero que estés preparada. Sí. Porque creo que algo se está cocinando. En la cocina del infierno. En la cocina del infierno. Hasta la próxima. Chao. Recuerden seguirnos en Instagram y Twitter para estar al día con nuestras novedades. Si nos quieren regalar un cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com. Y no se olviden de suscribirse a Spotify o a la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.